Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya en la temporada 2021. Seguimos, sí, en pandemia, cada uno desde su casa, pero firmes en las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar, por redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y si no, hay un WhatsApp que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir. Vamos a hablar acerca de la invulnerabilidad. Vamos a examinar mitos griegos, algunas historias medievales, etc. En los mitos griegos aparecen algunos personajes que consiguieron ser invulnerables o casi a los ataques de enemigos, monstruos, fieras, etc. Ahí está Aquiles de Peleo. La mamá de Aquiles, Tetis, bañó al niño en el Estigia, aquel río infernal que entre otras virtudes tenía la de hacer invulnerables a todos los que se sumergían en sus aguas. Recuérdese que Tetis sostuvo al niño por el talón, y entonces ese talón no fue tocado por el agua milagrosa, y como sabemos, allí fue a dar la flecha que le dio muerte durante la guerra de Troya, que le hubiera costado sacar un cacho de la mano y dejar que se le mojara el talón. Bueno, pero así son las condiciones de los dioses. Cada vez que los dioses imponen una condición, al otorgar un don, esta condición conlleva una trampa mortal. Citemos a Hércules, Heracles, y su lucha contra el león de Nemea. Me parece a mí la primera de sus hazañas. Esta bestia asolaba la región de Nemea, devorando a sus habitantes, ganado, a todo. Y tenía por guarida una caverna con 2 accesos. Heracles comenzó por tirarle flechas, no pasó nada. Entonces, amenazándolo con su maza, lo obligó a entrar en la cueva, que tenía 2 entradas, y obturó una de ellas. Sí. Entonces tomó al león entre sus brazos y lo ahogó. Muerta la fiera, Heracles la despellejó y se vistió con su piel, y la cabeza le sirvió de casco. Y dicen que estuvo largo tiempo mirando perplejo aquella piel, que ni el fuego ni el hierro podían rasgar. Finalmente se le ocurrió la idea de cortarla con las propias garras del animal. Y entonces así se hizo unas vestiduras que son las que vistió toda su vida Heracles. Mire usted, con el león. Esos calzoncillos que lleva Heracles están hechos con la piel del león de Nemea, y pudo cortar los moldes porque tenía las garras del león, que si no, no había tijera, ni cuchillo, ni nada. Quien fue invulnerable, al menos por un rato, fue Jasón. Cuando estuvo frente al rey Eetes, Jasón fue el del vellocino de oro, fue a buscar a la Cólquide el vellón de oro, es decir, la piel del vellocino de oro. La piel de aquel carnero que tenía pelos de oro. Y ahí estaba el rey Eetes, el rey de Cólquide. Cólquide no era otra cosa que Georgia, el lugar donde nació Stalin, que queda linda con el Mar Negro, se llega a través del Mar Negro. Bueno, el rey Eetes puso como condición que Jasón pusiera yugo a 2 toros de pezuñas de bronce que les pedían fuego por los oliares. Una vez realizada esta primera prueba, Jasón debía trabajar un campo y sembrar los dientes de un dragón. Medea, la hija bruja de Eetes, se había enamorado de Jasón, y entonces lo ayudó. Le dio un bálsamo mágico para que se untara, ¿no? Una especie de untura blanca, pero mágica. Jasón untó su cuerpo y untó también su escudo, y ese bálsamo tenía la virtud
de volver invulnerable al hierro y al fuego a quien estuviere impregnado en él. Y así prevenido, Jasón logró colocar a los toros bajo yugo, uncirlos al arado, arar el campo y sembrar los dientes del dragón. Ahora bien, fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados, cuyo horizonte solo era la guerra, buscaron también licores que los hicieran invencibles. Un autor llamado Johannes Staricius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes. Fue editado varias veces y daba a los luchadores consejos acerca del modo de evitar las heridas. Debía buscarse el cráneo de un horcado sobre el cual hubiera brotado moho. Había que cortarlo y cosérselo a la camiseta bajo la axila izquierda. El texto terminaba diciendo: mientras se use esta camiseta, se estará a salvo de la bala, el filo o la estocada. Hay que decir que se atribuía a ese moho, en latín usnea humana, se atribuía eficacia para detener las hemorragias, incluso desde tiempos de la antigua farmacopea. Solo el hombre que había muerto de buena salud poseía las cualidades indispensables, digo, para generar ese moho. Por lo tanto, era necesario conseguir cadáveres de ejecutados, que son que mueren en buena salud, ¿no es cierto? Que no tenían enfermedad. Claro. El cráneo hallado en el campo de batalla también era apropiado. En Europa Central, algunos comerciantes, emprendedores, comenzaron a vender cabezas perfectamente envasadas. Las crónicas dan cuenta de Helio luego de una batalla frente a las puertas de Viena entre los ejércitos turcos y cristianos. Un detalle: las cabezas eran baratas y se formaban enormes colas para comprarlas. En 1611, Caspar Neidhardt, de profesión verdugo en Passau, en Austria, ofrecía a los mercenarios varios trozos de pergaminos cubiertos de signos. Los convenció de que si se colgaban los fragmentos alrededor del cuello, o mejor todavía si se los tragaban, serían inmunes al acero del enemigo. Cientos de miles de soldados cayeron en este ardid. Los trozos de pergamino eran pagados a precio de oro y por lo menos tenían cierto efecto, porque infundían una extraordinaria bravura a los soldados, que estaban seguros de que las armas enemigas nada podían hacerles. Y si un soldado era herido, el amuleto era que había demostrado su eficacia para evitar la muerte. Sí, bueno, por lo menos te hirieron, o sea que no te mataron. Y este muchacho, Neidhardt, se hizo rico. Muchas veces la desesperación de los soldados en su búsqueda por ser invulnerables los llevaba a prácticas por las que luego eran acusados y perseguidos. Los germanos las denominaban Festmachen. Quien las practicaba concertaba un pacto con el diablo. Y las crónicas hablan de soldados que no tragaban la hostia o se entregaban a distintos tipos de experimentos y la utilizaban como amuleto para invocar en la batalla a las potencias infernales. Aparecieron entonces otras sugerencias para ser invulnerables, y por ejemplo el hombre que se disponía a combatir contra una persona sospechosa de tener alianza satánica, ¿entendés? Bueno, está bien, vos tenías alianza satánica, una cosa, pero si te encontrabas con uno que tenía alianza satánica, era el otro el que la tenía, entonces tenías que hundir la punta de tu espada en el estiércol de los chanchos, con perdón de las personas que están cenando.
En cuanto a las balas, antes de ponerlas en el mosquete, había que meterlas en la boca. Esas dos actitudes intimidaban al diablo. Luego lo enfurecían y lo impulsaban a retirarse, dejando al que tenía ya una alianza hecha con él solo. Y entonces el tipo, abandonado por el diablo, resultaba tan vulnerable como cualquier otro mortal. Digamos, para terminar, que también había aparecido el elixir del coraje. Lo nombramos alguna vez al hablar de licores, creo. Durante la guerra de los 30 años se lo conoció bajo el nombre de agua magnanimitatis. El brebaje llevaba una buena cantidad de hormigas mezclada con coñac fuerte y canela. Te lo tenías que tomar antes de la batalla y entonces te sentías poseído del más heroico coraje. Se recomendaba además aplicar el líquido sobre la espada. Y parece que cuando agitabas esa espada, los enemigos sufrían un súbito desaliento. Ya, ¿para qué vamos a pelear si estamos listos? La naturaleza marcial de las hormigas explicaba el milagroso efecto de esta poción. Hay en el libro que estoy escribiendo, nuevo, un cuento acerca de esta agüita magnanimitatis y sus efectos. Bueno. Viene ahora cuando escuchamos una canción que tiene algo que ver. Sí. ¿Y qué con puede esto, ¿no? Buscar el coraje o la invulnerabilidad o alguna cosa. Vamos a escuchar Guapo y Varón en la versión de Edmundo Rivero.